Bienvenidos a Produciendo en Tiempos de Distanciamiento Social. Doctor Vitar, hoy queremos hablar sobre la evaluación de la actitud física de los toros, porque en la actualidad solamente el 8% de la gente en la Florida, los ganaderos, utilizan inseminación artificial. ¿Qué significa esto? Que el 92% o más puede ser que esté utilizando un toro o lo que se le conoce como monta natural. Por esa razón queremos que nos hables un poco más porque es importante que evaluemos nuestros toros en nuestras fincas. Sí, Francisco, ese es un punto bastante importante porque puedes decir que la mayoría de los rancheros utiliza los toros para producir los terneros. Entonces, si el toro anda bien, tiene chances de tener un suceso reproductivo. Y si un toro se va malo, ahí sí tiene una chance de no tener las vacas preñas, porque generalmente un toro se puede cubrir, se puede empreñar de 20 hasta 50 vacas, dependiendo de la edad. Entonces es muy importante tener el toro saludable, con la reproducción buena y el apto para poder hacer la monta natural e empreñar las vacas. Estamos hablando de que en Florida tenemos grandes extensiones de terreno, tenemos un animal con 50 vacas allá afuera en una época de monta, y este animal tiene que estar apto, tiene que estar en condición física buena para poder entonces hacer su trabajo de cubrir esas vacas. Sí, Jonael, este es importante porque como los rancheros usan la monta natural, entonces el toro va a estar con las vacas y tiene pastos ahí que son grandes extensiones. El toro necesita estar apto a caminar atrás de esta vaca, a cubrirla cuando venir en celo. Y como en Florida tenemos generalmente el tiempo más caliente y la humedad alta, el clima subtropical tiene el estrés térmico ahí también. Ese toro también tiene que poder mirar la vaca y también tiene que tener buena capacidad de absorber esas feromonas, o sea que tiene que tener la habilidad de poder observar un comportamiento de celo también, ¿no? Sí, este es importante ahí porque el toro necesita mirar y tiene la ferormonia. Cuando la vaca está en celo, está en HIT, está cerca de ovular, el toro puede sentir ese olor ahí y está listo para montar la vaca, para cubrirla. Y entonces necesita tener buenas patas para caminar distancias grandes y tener las patas, principalmente las traseras, fuertes, porque cuando va a montar la vaca, todo lo peso va a estar sustentable en las patas traseras. Entonces, si el toro tiene un problema en foot root o está renco o que sea, el toro va a tener dolor y no va a querer montar la vaca. Yo tengo una pregunta. Tú ahí tienes una foto de un toro que está bien fuerte, se ve fuerte. ¿El peso del toro también va a afectar la monta a ese animal? ¿Tiene que haber un peso específico o un body condition score específico que sea apto para ese toro? Ese es un punto importante también, Francisco. El peso va a depender mucho. Lo que degustamos es que lo que queremos es tener un toro con una condición corporal buena, el body condition score. No muy alta, no muy baja, porque si es muy alta, el toro va a estar un poco gordo y va a quedar cansado. Mas necesita tener un poquito de reserva energética porque en este tiempo de estación de monta de 90 días, 120 días, ahí que sea, él va a trabajar mucho. Entonces, y tal vez como las vacas entran en celo, no va a tener mucho tiempo para comer, porque necesita cubrir las vacas, empreñarlas. Ahora, del peso y el tamaño, es importante el ganadero hacer la adecuación, porque no podemos meter un toro muy grande, muy pesado, con novillas, con vacas pequeñas, porque puede tener más chances de tener los accidentes. Entonces, la condición corporal es el indicador mejor. Y
adecuar también los tamaños del toro, el peso para el tipo de animal que se va a colocar ahí para cubrir. Las novillas, las vaquillas, las heifers, estes generalmente es bueno colocar toros jóvenes. ¿Y la relación de un toro por cuántas vacas de acuerdo a su edad? ¿Cuál es esa relación? Tiene la recomendación de 20 vacas para un toro hasta 50 o 60. La cantidad de vacas que un toro puede cubrir, que puede empreñar. El toro joven, usted no puede colocar muchas vacas o novillas porque es un toro que está aprendiendo ainda, está desarrollando, está creciendo. Y si usted coloca mucho trabajo, mucha presión, el resultado final no puede ser bueno. Traducindo, no va a empreñar muchas vacas. Generalmente los toros jóvenes, ahí de 13 a 15, 18 meses, va a colocar un toro para cubrir 15 vacas, algo así. Y así, cuando el toro va quedando más viejo, puede colocar más vacas. Porque ahí el toro ya sabe cómo es el trabajo, ya está preparado y ya está desarrollado. Si los toros están muy viejos, usted puede y necesita usar el toro, necesita también echar atención para reducir un poco el número de vacas para con ese toro. Y para eso se hace el examen de aptitud, para determinar si el toro está apto para poder hacer el trabajo. Y entonces ese toro más viejo que ya no puede eficientemente cubrir esas vacas, pues entonces se rota por uno nuevo, ¿no? Sí, tiene la rotación. Cuando un toro se queda muy viejo o ello no es adecuado reproductivamente, no pasa en el examen andrológico, es bueno hacer el reemplazo de este animal. Vamos a hablar del examen como tal. ¿Qué aspectos se examinan, el veterinario examina para determinar la aptitud del toro y por qué entonces miramos esas características o cualidades? El examen andrológico es un examen que va a mirar el animal físicamente, mirar si el animal tiene alguna enfermedad o si está saludable, si puede caminar, si las patas y las pezuñas están buenas, si los ojos no tienen enfermedades, se puede mirar, la boca, si puede comer, si tiene algún problema de piel o algún problema de conformación. Y después que el animal está aprobable en este examen físico, ahí vamos a mirar el examen reproductivo, vamos a mirar el prepucio, si no es tan grande o no está lastimado, principalmente los animales que tienen sangue bos índicos, zebuinos de Brahman. El prepucio es muy grande, tiene más chance de ser traumatizado. Mirar los testículos, si no tiene enfermedades. Sí, es muy importante porque en el calor tiene el estrés térmico, puede causar inflamación del testículo. Y un golpe puede hacer que el testículo entonces se hinche y entonces deje de producir espermatozoides. Esto necesita echar atención a eso porque el testículo está lejos del cuerpo porque necesita estar en una temperatura más baja del cuerpo. Si tiene una inflamación, va a tener una influencia negativa en la producción de espermatozoides. Y una cosa aquí que es importante es un examen que se llama libido, es la capacidad que el toro tiene de encontrar la vaca en celo y para montarla. Este examen generalmente no hacemos porque es muy difícil, necesita tener una estructura, mas es una parte importante. Por más que nosotros no hacemos, el ganadero, el ranchero necesita estar observando cuando el toro está en pasto, si tiene la capacidad de cubrir una vaca o no, porque si muchas veces el toro puede pasar en el andrológico, tiene un semen bueno, no tiene problema reproductivo ahí, visual y físico, mas el toro no puede montar la vaca. Vamos a hablar del examen del espécimen como tal, el examen interno, donde uno verifica el semen y uno verifica también las glándulas accesorias, etcétera.
Entonces, el exame andrológico propiamente dito, más específico, se va a focar en los órganos reproductivos del toro. Ahí vamos a colocar el toro en el chute y vamos a mirar ahí el prepucio, mirar si no tiene ninguna herida, mirar los testículos, los dos, si son del mismo tamaño, si son simétricos, si no tiene nada ahí que puede causar problema en la producción de semen. Y ahí hacemos una palpación rectal para mirar las glándulas accesorias internas, la próstata, las ampulas y las vesículas seminales del toro, porque tiene un problema muy común que es la inflamación de las vesículas, que se llama vesiculares, que necesita ser tratada. Y después que hacemos ese examen, vamos a hacer una coleta de semen. Y generalmente usamos una probe con unos electrodos, con electricidad, que no causa daño y no molesta al animal, para hacer la coleta de semen por electroejaculación. Cuando hacemos este tipo de coleta, queremos mirar también el pênis y que tiene la extensión del pênis, tiene la erección, para que podamos evaluar visualmente si no tiene verrugas, si no tiene los hair rings, que son los cabellos que se hace un anillo ahí, si no tiene el persistent frenulum, que es un ligamento que que todavía hace el desvío del pinus cuando él va a cubrir. Entonces es muy importante ser hecho, y generalmente es hecho por un veterinario y tienen la capacidad de hacer el diagnóstico de una patología, de una enfermedad que tiene. Eso es muy importante que se recalque de que para hacer una evaluación andrológica del toro tiene que ser una persona entrenada, certificada en el estado de la Florida, y hay muchos parámetros que se están cubriendo con un análisis de esto, y por eso es que es imperativo que nosotros utilicemos un veterinario, un profesional entrenado en esa área. Doctor Vitar, ¿cada cuánto tiempo se sugiere que se haga este análisis andropológico? La análisis andrológica, andrológico, disculpa. El examen andrológico es recomendado hacer de 60 días a 30 días antes de la estación de monta, porque si el toro no está apto, el ganadero tiene chance de reemplazar el toro o dar más chance para el toro se recuperar. Ok, entonces tomamos la muestra de semen con la ayuda del electroeyaculador, todo está bien, colectamos ese espécimen y entonces lo miramos debajo de un microscopio. ¿Qué estamos buscando en cuanto a las cualidades de ese semen? Entonces, después que coletamos la muestra de semen, en el microscopio vamos a mirar si tiene espermatozoides ahí, y es lo importante en ejaculado, y la capacidad que tiene de nadar. Entonces miramos lo que hablamos, la motilidad, que es la capacidad del espermatozoide de mover adelante, y la concentración. Tenemos estimativas de concentración, y muy importante, vamos a mirar después que hacemos un esfregazo y una tintura, una coloración de los espermatozoides, para mirar cuántos son normales y cuántos son anormales, tienen abnormalidades, que tienen patologías. Y ese tiene un límite, porque para el toro ser apto a reproducción, necesita tener 70% o más de espermatozoides normales en ejaculado. Y esa es una cosa bien importante, porque el veterinario tiene la condición de hacer esto y trabajar con el ranchero para mirar lo que podría estar pasando si el toro tiene una cantidad muy alta de espermatozoides con patología. Vamos a hablar del sobreuso de un toro. El toro no está listo, no descansó su tracto reproductivo entre épocas de monta, y cómo entonces se manifiesta eso en el espermatozoide. Generalmente los toros jóvenes que no están listos pueden tener más patologías en el espermatozoide. Generalmente
las gotas en la cola del espermatozoide. Otro punto también, si tiene una porcentaje grande de gotas en la cola del espermatozoide, puede ser que el ejaculado no tuvo tiempo de maturar, porque el examen andrológico es un exame que hacemos en un punto apenas. Llegamos ahí, coletamos y miramos el toro este día. Todavía el ejaculado representa el espermatozoide que fue producido como 40 días atrás. Y por eso el espermatozoide se tarda en madurar 60 días, más o menos. Y ahí recomendamos ahí como 2 meses antes de hacer el andrológico, 2 meses antes de la estación de monta, de cobertura, porque tiene chance de coletar amostra del espermatozoide que fue producido después de esos 60 días. Doctor Vital, sabemos que hay diferentes enfermedades de transmisión sexual en estos toros. ¿Cuáles deben ser las pruebas cruciales? Mira, Francisco, es andrológico, es un examen para mirar la capacidad física y reproductiva del toro. Todavía tenemos un impacto negativo de las enfermedades reproductivas ahí y en el ganado de carne. Entonces, en el tiempo que usted hace el examen andrológico, es un tiempo, una oportunidad muy buena para el veterinario coletar amostras y hacer el examen para doenças, enfermedades reproductivas, principalmente el tricomonas, fetos, Campylobacter. Tal vez el toro está saludable o está apto a cubrir una vaca. En otras palabras, él pasó el examen andrológico, mas si tiene una enfermedad infecciosa que causa aborto o tiene impacto en la reproducción, el resultado final va a ser malo para el ranchero, ¿no? Las vacas no van a tener terneros, tener becerros. Entonces es muy importante trabajar ahí con el veterinario para hacer el examen andrológico, para hacer el diagnóstico de las enfermedades venerales y también de administrar las vacunas para los toros, ahí generalmente contra BVDV, IBR, leptospirose o que sea, porque esas enfermedades también pueden tener problemas reproductivos. Doctor Vital, si yo voy a comprar un toro porque necesito reponer los toros que ya tenía en la finca, están viejos y tengo que cambiarlos, ¿cuáles son las recomendaciones para comprar ese toro? ¿Dónde yo lo puedo comprar? Esta pregunta, Francisco, es muy importante porque tiene un reemplazo natural de los toros ahí en el rancho. Siempre recomendamos comprar toros jóvenes, que se llamamos de virgens, toros que nunca cubrieron vacas, ahí son toros de 13 a 18 meses. Tiene los ranchos que venden seed stocks, purebred herd, que tiene este ganado de calidad ahí, de la raza que usted quiere. Generalmente esos animales ahí es bueno hacer el andrológico, que pase el andrológico y que son negativos para esas doenças venéreas. Esa es la recomendación. Si usted no tiene esa chance, tiene chance de oportunidad de comprar otro toro, un toro viejo, es muy importante hablar y trabajar con el veterinario porque esos animales tienen riesgo de traer enfermedades venéreas para tu rebaño o tal vez ser un animal que es un descarte de otro rancho. La recomendación es no hacer compras de ese tipo de animales. En conclusión, lo que queremos que usted considere cuando usted esté mirando este video es que usted trabaje con su veterinario en cuanto a un plan reproductivo para su hato. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que el toro es reemplazable, que el toro se enferma y antes de tener el toro en la época de monta, cubriendo las vacas, este toro necesita un examen de aptitud. Si el toro no es apto, el toro no se lo va a decir a usted, sino que el toro entonces va a afectar la tasa de concepción en su rebaño. Y por eso usted tiene que trabajar con su veterinario para poder entender
cuál es esa aptitud, el toro está apto o no, y si no está apto, ¿hay algún remedio? Si el toro está apto, pues entonces tenemos la oportunidad de que ese toro pues sea eficiente en cubrir esos animales. Ese es el mensaje del día, ¿verdad, doctor? Sí, eso es muy importante. Trabajar ahí con el veterinario y trabajar en una parte fundamental de la producción de ganado de carne, que es el toro, porque el toro, como hablé, es responsable para empreñar más de una vaca. Entonces, si el toro no está bien, tiene mucha chance de tener un impacto negativo muy grande. Esperamos ahí poder ter ayudado a ustedes un poco, y si tienen alguna pregunta, ahí estamos disponibles en la Escuela de Veterinaria de Universidad de Florida en Gainesville. Muchas gracias, Francisco y Ronael, y estamos esperando para el próximo video. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Boom!